Lección número 8. La unidad en la fe. Para el 24 de noviembre del 2018. Sábado 17 de noviembre. Para memorizar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amado Padre Celestial, al comenzar el repaso de esta lección, te rogamos tu dirección, tu bendición y tu compañía, que tu sabiduría y tu humildad inunden nuestra mente, que tu amor inunde nuestro ser, para que podamos poner en práctica estas verdades. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. En 1888, los adventistas del séptimo día experimentaron un periodo de intenso debate sobre las interpretaciones de algunos textos bíblicos clave, mientras que los pastores y los dirigentes de la iglesia debatían la identidad de los 10 cuernos de la profecía de Daniel 7 y de la ley en Gálatas 3:24, muy pocos se dieron cuenta de que sus actitudes hostiles recíprocas destruían su comunión y amistad, y así dañaban la unidad y la misión de la iglesia. Elena de White lamentó profundamente esta situación y alentó a todos los que participaban de estas discusiones a considerar cuidadosamente su relación con Jesús y cómo el amor a Jesús debería demostrarse en nuestra conducta, especialmente cuando discrepamos. También dijo que no deberíamos esperar que toda la iglesia concuerde en cada punto de interpretación de todos los textos bíblicos. Pero también enfatizó que debemos buscar la unidad de interpretación cuando se trata de creencias adventistas esenciales. Ver Elena de White, El otro poder, página 28 hasta la 32. Esta semana, con la ayuda de Dios, vamos a considerar algunas enseñanzas bíblicas esenciales que nos hacen adventistas y que le dan forma a nuestra unidad en la fe. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el pueblo remanente del Señor en este tiempo del fin. Esto es un gran privilegio, pero entraña una profunda responsabilidad, además de un serio desafío. Satanás apunta toda su artillería contra la verdad y busca dividir la Iglesia para poder vencerla. Si la Iglesia se aferra de Cristo y toda la verdad que Él ha revelado a su pueblo, los ataques del maligno no podrán vencerla ni dividirla. Pero si olvidamos los hitos fundamentales revelados por el Señor como fundamento del pueblo remanente, entonces Satanás logrará mantenernos dormidos, divididos y en continuas discusiones y debates infructuosos. Vamos a complementar la lección del sábado con este precioso y poderoso pasaje del Espíritu de Profecía. Nunca encontramos a dos personas exactamente iguales. Entre los seres humanos, como en las cosas del mundo natural, existe la diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, la manifestación de amor y tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición. Este es el testimonio de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otro. Son uno en mente, propósito y carácter, pero no en persona. El hombre, al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo conduce a sus discípulos a una unión viva consigo mismo y con el Padre. El hombre se completa en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en su mente. La unidad con Cristo establece un vínculo de unión de los unos con los otros. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Hijos e hijas de Dios, página 228. La unidad del pueblo escogido de Dios ha sido terriblemente sacudida. Dios ofrece una alternativa, la cual no es una influencia entre muchas, ni está en el mismo nivel que las demás. En cambio, es una influencia que supera todas las demás influencias que existen sobre la faz de la tierra. Su naturaleza es correctiva, animadora y ennoblecedora. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 244. Lección para el día domingo, 18 de noviembre. Salvación en Jesús. Aunque como adventistas del séptimo día
Tenemos mucho en común con otras organizaciones cristianas. Nuestro conjunto de creencias forma un sistema único de verdades bíblicas que nadie más en el mundo cristiano está proclamando. Estas verdades nos ayudan a definirnos como el remanente de Dios en el tiempo del fin. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 8 al 12, y Hechos capítulo 10, verso 43, para responder la siguiente pregunta: ¿qué importancia le asigna Pedro al lugar de Jesucristo en su interpretación del plan de salvación? Toma la Biblia, la palabra del Señor, y leámosla juntos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El apóstol Pablo les dio a los corintios la buena noticia de que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. La muerte de Cristo es nuestra reconciliación con el Padre, que une el abismo dejado por el pecado y la muerte. Durante siglos, los cristianos han reflexionado sobre el significado de la muerte de Jesús, la resurrección y la reconciliación que vino a cumplir. Este proceso de reconciliación se ha denominado expiación, que denota armonía en una relación, y cuando ha habido distanciamiento, esta armonía sería el resultado de la reconciliación. Por lo tanto, la unidad de la Iglesia es un regalo de esta reconciliación. Vamos a leer Romanos 3:24 y 25. Primera de Juan capítulo 2, verso 2. Primera de Juan 4:9 y 10. Y Primera de Pedro capítulo 2, versos 21 al 24. Y vamos a responder esta pregunta: ¿qué enseñan los siguientes pasajes acerca del significado de la muerte y la resurrección de Jesús? Toma la Biblia, la santa palabra del Rey, y leámosla juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 hasta el 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aunque compartimos con muchas otras organizaciones cristianas esta creencia en la muerte y la resurrección de Cristo, la proclamamos en el contexto del Evangelio eterno, parte del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, 6 al 12. Como adventistas del séptimo día, ponemos énfasis en estos mensajes como ninguna otra organización cristiana. Pregunta para meditar: ¿cómo puedes aprender a tener presente en todo momento la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo y la esperanza que ofrece? El comentario bíblico adventista, comentando a Hechos 4:12, dice: Cristo es el único camino, y necesariamente por Él debemos buscar la salvación si anhelamos ser salvos. Juan 14:6, Juan 17:3. El plan de salvación ofrecido por medio de Jesucristo
glorifica a Dios como gobernante moral, enaltece la ley de Dios como regla de gobierno, da evidencia de que el origen de la ley de Dios es la revelación divina, es decir, la ley surgió del corazón del Padre Celestial. Por medio de la expiación vicaria, Dios satisface las necesidades de los pecadores, quienes de otro modo están bajo la condenación de Dios. Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Fin de la cita del Comentario Bíblico Adventista. Lo cierto es que la verdad de que la salvación es sólo mediante los méritos de Cristo Jesús es una verdad fundamental para la Iglesia. Esto significa que nadie va a llegar al cielo por sus propios medios, por su propia estrategia, ni por su propia santidad. Todos los que lleguen al cielo lo harán únicamente por los méritos y la santidad perfecta del Señor Jesús. No merecemos la salvación tan solo porque guardamos el sábado, ni merecemos la salvación por ser vegetarianos. Tampoco somos salvos por ser buenos cristianos. Aunque debemos decir e insistir que cuando alguien acepta a Cristo de manera sincera, entonces vive en obediencia a todo lo que Dios ha revelado y lo hace por la gracia de Dios con gozo y con amor sinceros. Somos salvos por lo que Jesús hizo, hace y hará en nuestro favor. Somos salvos por lo que el Señor hizo y hace por nosotros y en nosotros. La salvación no es de mérito humano. Ningún ser humano va a ir al cielo porque se lo merezca. Va a ir al cielo porque Cristo merece la salvación y por amor Él nos acredita su justicia, nos acredita su santidad y nos da el poder de ser llamados hijos de Dios, herederos de la patria celestial. Vamos a complementar la lección del domingo con este hermoso pasaje del Espíritu de Profecía. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y la misericordia del amor redentor? Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1074. Lección para el día lunes, 19 de noviembre. La segunda venida de Cristo. Los apóstoles y los primeros cristianos consideraban que el regreso de Cristo era la esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Y esperaban que todas las profecías y las promesas de la Escritura se cumplieran en la segunda venida. Los adventistas del séptimo día aún se mantienen firmes en esta convicción. De hecho, nuestro nombre adventista, que significa advenimiento, el que anhela y se prepara para el segundo advenimiento de Cristo. Este nuestro nombre indica inequívocamente que aún estamos firmes en la convicción de que Cristo viene de manera inminente. Todos los que aman a Cristo esperan con gran ilusión el día en que podrán encontrarse cara a cara con Él. Hasta ese día, la promesa de la segunda venida de Cristo ejerce una influencia unificadora sobre nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre cómo será el regreso de Cristo? ¿En qué difiere esto de algunas de las nociones populares sobre su regreso? Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 11, Mateo 24, 26 y 27, Apocalipsis 1, 7, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, y Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Toma la Biblia, la palabra del Señor, y deleitémonos leyéndola juntos. Los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mateo 24, 26 y 27. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 4:13-18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Apocalipsis, capítulo 19, versos 11-16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos asegura repetidas veces que Jesús vendrá nuevamente a llevarse a su pueblo redimido. No se debería especular con el momento en que va a ocurrir este hecho, porque Jesús mismo dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. No solo no sabemos cuándo regresará Cristo, sino que también se nos dijo que no sabemos. Al final de su ministerio, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, de Mateo 25:1-13, para ilustrar la experiencia de la iglesia, mientras espera la segunda venida de Jesús. Los dos grupos de vírgenes representan dos clases de creyentes que profesan esperar a Jesús. Someramente, estos dos grupos parecieran ser iguales, pero cuando se demora la venida de Jesús, la verdadera diferencia entre ellos resulta obvia. Un grupo, a pesar de la demora, había mantenido viva la esperanza y había hecho la preparación espiritual adecuada. Con esta parábola, Jesús quiso enseñarle a sus discípulos que la experiencia cristiana no debe basarse en las emociones ni en el entusiasmo, sino en una confianza constante en la gracia de Dios y en la perseverancia en la fe, aun cuando no haya evidencias tangibles del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús nos invita aún hoy a velar y a estar listos en todo momento para su regreso. Aunque nuestro nombre Adventistas del Séptimo Día testifique de cuán importante es la segunda venida para nosotros, ¿cómo podemos, en el ámbito personal, tener siempre presente su realidad? ¿Cómo hacer a medida que pasan los años para no cometer el error del que Jesús advirtió en la parábola de las 10 vírgenes? La venida de nuestro Señor Jesús es inminente, lo que significa que puede venir en cualquier momento, y por ello debemos estar preparados no mañana, no en el 2020, tampoco en el 2030, sino hoy. La preparación total y completa para el regreso del Señor debe ser hoy. Quien verdaderamente ama a Jesús no desea que se demore su regreso. Desea que su regreso sea lo más pronto posible y ojalá fuera hoy. Por esto, el cristiano verdadero vive como si cada día fuera su último día en la tierra. Comparte la palabra de Dios, el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, con urgencia, pues anhela ir pronto al cielo. Sin embargo, no quiere ir solo. Desea llevarse con él a la mayor cantidad de personas posibles y por ello predica el Evangelio a tiempo
y fuera de tiempo. Algunas personas dicen, cuando yo vea que se va a firmar la ley dominical, entonces me entrego al Señor. Este es un pensamiento peligroso que raya en el egoísmo, pues da a entender que esta persona no anhela ir al cielo por amor a Jesús, sino por miedo al castigo, miedo a la muerte eterna. Debemos prepararnos no porque va a venir una ley dominical, sino porque amamos profundamente al Señor y queremos servirle de todo corazón, porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, porque estamos agradecidos por todo el amor que Él ha demostrado por nosotros, agradecidos por todo lo que Él ha hecho y hace en nuestro favor. Predicar los acontecimientos del tiempo del fin con fidelidad, pero hacerlo no para infundir miedo y temor en la gente, sino para que todos sepan que Dios nos ama tanto, que nos ha dejado señales por las cuales estar atentos de que su venida se acerca y por ello estar preparados. Complementemos la lección del día lunes con este hermoso pasaje del Espíritu de profecía. La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de los discípulos. El mismo Jesús, a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez para llevar consigo a aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio. La misma voz que les había dicho, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», les daría la bienvenida a su presencia en el reino celestial. A aquellos que le hayan amado y esperado, los coronará con gloria, honor e inmortalidad. Los justos muertos se levantarán de sus tumbas, y los que estén vivos serán arrebatados con ellos al encuentro del Señor en el aire. Oirán la voz de Jesús, más dulce que ninguna música que hayan sentido alguna vez los oídos mortales, diciéndoles, «Vuestra guerra ha terminado. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Mateo 25:34. Los Hechos de los Apóstoles, página 27. Lección para el día martes 20 de noviembre. El ministerio de Jesús en el santuario celestial. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés con el fin de que él construyera un santuario para Dios habitar con su pueblo en la tierra. Éxodo 25:8. Mediante sus servicios, el santuario es donde se le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación. Más adelante, en la época del rey Salomón, el tabernáculo portátil fue reemplazado por un magnífico templo. Primero de Reyes, capítulo 5 hasta el capítulo 8. Tanto el tabernáculo como el templo tomaron como modelo el santuario celestial, es decir, el verdadero templo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, verso 2. Ver además Éxodo 25, 9 y 40. En toda la Biblia se da por sentado que hay un santuario celestial que es la morada principal de Dios. Los servicios del santuario terrenal eran mini profecías del plan de salvación y del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, verso 6, Hebreos capítulo 9, versos 11, 12 y 23 al 28, y Primera de Juan capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 2, verso 2. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a edificarnos en ella y con ella, y lo hacemos con la bendición del Señor. Leámosla juntos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12, versos 23 al 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Primera de Juan 1:9 al 2:2.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Desde su ascensión, el santuario celestial es el lugar donde Cristo lleva a cabo su ministerio sacerdotal para nuestra salvación. Ver Hebreos 7:25. Por lo tanto, se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así como el santuario terrenal tenía 2 fases en su ministerio sacerdotal, primero, cada día del año en el lugar santo, y luego una vez al año en el lugar santísimo. Las Escrituras también describen estas 2 fases del ministerio de Jesús en el cielo. Su ministerio en el lugar santo en el cielo se caracteriza por la intercesión, el perdón, la reconciliación y la restauración. Los pecadores arrepentidos tienen acceso inmediatamente al Padre a través de Jesús, el mediador. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Desde 1844, el ministerio de Jesús en el lugar santísimo se ocupa de los aspectos del juicio y la purificación que se realiza una vez al año en el día de la expiación. Levítico 16. El ministerio de purificación del santuario también se basa en la sangre derramada por Jesús. La expiación que se realizaba ese día prefiguraba la aplicación final de los méritos de Cristo para eliminar la presencia del pecado y lograr la reconciliación completa del universo en un solo gobierno armonioso bajo la soberanía de Dios. La doctrina de este ministerio en 2 fases es una contribución de la Iglesia Adventista para interpretar todo el plan de salvación. El Señor está en este momento en el santuario celestial, realizando una obra de expiación por su pueblo. Vivimos en tiempos solemnes en los que debemos escudriñar a fondo nuestra mente y corazón, guiados por el Espíritu Santo, para poder saber en qué aspecto de nuestra vida hay pecados que no hemos confesado. La intercesión del Señor Jesucristo solo se hace en favor de aquellos que confiesan sus pecados y se apartan de ellos por la gracia de Dios. Los pecados no confesados, los pecados acariciados y cultivados, no serán expiados por el único mediador entre Dios y los hombres. Es por ello que debemos vivir una vida de constante dependencia de Dios y de constante victoria sobre el pecado. Esto se puede lograr dependiendo de los méritos de Cristo, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, leyendo la palabra viva, orando en todo tiempo, confesando nuestras faltas y apartándonos de ellas. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero de Dios. En su intercesión en el santuario celestial, Cristo ofrece su sangre por su pueblo, por aquellos que por fe se acercan a Él, por aquellos que quieren vivir alejados del pecado, porque aborrecen el pecado y aman la voluntad de Dios. Para aborrecer el pecado, se necesita vivir en Cristo. Solo la gracia de Cristo puede colocar en el ser humano odio hacia el pecado, enemistad con el mundo, enemistad con las abominaciones de Babilonia. Eso solo lo puede hacer el Señor en tu vida y en mi vida, si tú y yo se lo permitimos. El Señor Jesucristo, en el santuario celestial, quiere interceder por todos, pero solo lo puede hacer por aquellos que se acercan a Dios mediante Cristo. Solo puede interceder por su pueblo, que está en este momento escudriñando su vida a fondo, para confesar sus pecados, para vivir alejado del mal. Vamos a complementar la lección del martes con la siguiente porción del espíritu de profecía. Jesús es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Nuestra posición es como la de los israelitas durante el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, que representaba el lugar donde nuestro sumo sacerdote intercede en la actualidad, y rociaba la sangre expiatoria sobre el asiento de la misericordia. Afuera no se ofrecía ningún sacrificio propiciatorio. Mientras el sacerdote intercedía delante de Dios, cada corazón debía inclinarse contrito y suplicar el perdón de sus transgresiones.
El intelecto más poderoso que se haya creado es incapaz de comprender a Dios. La lengua más elocuente es incapaz de describirlo. Los seres humanos tienen un solo abogado, un intercesor capaz de perdonar sus transgresiones. No rebosarán nuestros corazones de gratitud hacia aquel que dio a Jesús para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Mediten profundamente acerca del amor que el Padre ha manifestado en nuestro favor, el amor que ha expresado por nosotros. Ese amor no lo podemos medir, porque para Él no hay medida. ¿Acaso se puede medir lo infinito? Lo único que podemos hacer es apuntar hacia el Calvario, al Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Exaltad a Jesús, página 313. Lección para el día miércoles 21 de noviembre, el sábado. Otra enseñanza bíblica crucial en la que creemos los adventistas del séptimo día y la defendemos con la Biblia es el día de reposo sabático. Esta es una doctrina clave que aporta unidad y comunión mutua. Es una creencia que, salvo raras excepciones en el mundo cristiano, solo observamos nosotros. El sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la semana de la creación. Génesis 2, 1 al 3. En la creación, 3 aspectos divinos distintivos establecieron el sábado. Dios descansó el sábado, bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos 3 actos instituyeron el sábado como el regalo especial de Dios que le permitiría a la raza humana experimentar la realidad del cielo en la tierra y proclamar la creación de Dios en 6 días. Un rabino famoso, Abraham Joshua, calificó el sábado como un palacio en el tiempo, un día santo cuando Dios se reúne con su pueblo de una manera especial. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el significado del sábado para la humanidad? Éxodo 20, 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15, Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Vamos a leer la palabra del Señor. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que la semilla del cielo sea sembrada por el sembrador celestial. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Deuteronomio 5, 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ezequiel capítulo 20, versos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. En nuestro deseo de seguir el ejemplo de Jesús, los adventistas del 7º día guardamos el sábado. Lucas 4:16. La participación de Jesús en los cultos del sábado revela que lo aceptaba como un día de descanso y de adoración. Algunos de sus milagros los realizó en sábado para enseñar la dimensión de la curación, tanto física como espiritual, que proviene de la celebración del sábado. Ver Lucas 13, 10 al 17. Los apóstoles y los primeros cristianos entendían que Jesús no había abolido el sábado. Ellos también lo guardaban y asistían a los cultos ese día. Hechos capítulo 13, versos 14, 42 y 44. Hechos 16, 13. Hechos 17, 2 y Hechos 18, 4. Otra hermosa dimensión del sábado es que es una señal de nuestra liberación del pecado. El sábado
es el monumento conmemorativo de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios y del descanso prometido en la tierra de Canaán. Deuteronomio 5, 12 al 15. A pesar del fracaso de Israel para entrar plenamente en este reposo, debido a su reiterada desobediencia e idolatría, Dios todavía promete que queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 9. Todo el que desee entrar en ese reposo puede hacerlo mediante la fe en la salvación que Jesús ofrece. La observancia del sábado simboliza este descanso espiritual en Cristo y el hecho de que confiamos solo en sus méritos y no en las obras para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Hebreos capítulo 4, verso 10, Mateo capítulo 11, 28 al 30. Pregunta para meditar. ¿De qué manera tangible te ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión que Cristo desea para su pueblo? Hay personas que afirman que los adventistas del séptimo día mencionan tanto el sábado que pareciera que lo hubieran convertido en un semidios, un ídolo. Y es posible que algunos hermanos adventistas, desviándose de la interpretación correcta de la Biblia, tomen al sábado como un semidios o como un objeto de adoración. Y esto no es raro, porque en el tiempo de Cristo, la gran mayoría de fariseos tomaron al sábado como un ídolo, tanto que amaron el sábado, pero despreciaron el Señor del sábado. Sin embargo, en general, en su gran mayoría, los miembros adventistas sinceros no tienen al sábado como un ídolo, y sin embargo predican mucho de él, no porque interpreten mal el sábado, sino porque predican la Biblia. Y si predican la Biblia, van a predicar mucho del sábado, ya que es la misma Biblia, la misma palabra de Dios, la que hace énfasis en el santo sábado. Y llamamos santo sábado al séptimo día, no porque nosotros hayamos puesto este calificativo, sino porque el Señor así lo estableció. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, Isaías 58, 13. Si el Señor así lo estableció, no sería correcto llamarlo de otra manera. El Señor llama al sábado mi día santo, y nosotros llamamos al sábado el día del Señor, o el santo sábado. El apóstol Juan, en Apocalipsis, llama al séptimo día el día del Señor, Apocalipsis 1:10, de manera que los adventistas del séptimo día predicamos al Señor del sábado, y por ello guardamos su santo día de reposo, con gozo, con gratitud y con amor. Hay 7 dimensiones del santo sábado para la familia humana. Vamos a verlas de manera resumida. Primera dimensión. El santo sábado del Señor es un recordativo perpetuo de la creación. Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 20, 8 al 11. Segunda dimensión. Representa un símbolo de la redención en Cristo Jesús. El sábado es un recordatorio de que el Señor nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. Tercera dimensión. El santo sábado es un elemento relacionado con la transformación obrada por Dios en nuestra vida, pues es una señal de santificación para el pueblo de Dios. Éxodo 31:13. Cuarta dimensión del santo sábado. Implica lealtad. Dios mismo escribió el cuarto mandamiento con su propio dedo, y este mandamiento es el que más veces menciona el nombre sagrado de Dios. Es decir, que a Dios que lo escribió le plació escribir su nombre más veces en el cuarto mandamiento, haciéndolo de esta manera el más solemne y el más llamativo. Es el mandamiento que está en el centro de la ley de Dios, y es también el mandamiento más largo del Decálogo, el más explicado. Quienes guarden el sábado en su verdadero espíritu y significado declaran lealtad inconmovible al Creador del universo. Se declaran rebeldes para obedecer lo que dice el hombre en contra de Dios, y se declaran sumisos y leales para obedecer lo que dice Dios en su palabra. Quinta dimensión. El sábado provee un espacio santificado de compañerismo con Dios y con nuestros semejantes, con el cuerpo de Cristo. El descanso sabático nos permite alejarnos de lo secular y lo cotidiano para adentrarnos en lo espiritual y lo familiar bajo la dirección de Dios. Sexta dimensión. Es un símbolo de la justificación por la fe.
Cesamos de hacer nuestras obras para permitir que Dios haga en nosotros su completa voluntad. Descansamos en la gracia de Jesús y aceptamos que solamente la justicia de Dios puede otorgarnos salvación y vida eterna. Séptima dimensión. El sábado nos señala al descanso completo en Jesús. Así como el sábado nos permite descansar de nuestro trabajo semanal, el sábado nos señala nuestro descanso completo en Jesús. Cristo nos permite descansar completamente en Él, de la antigua vida de pecado. Así como en el sábado descansamos de nuestras cargas semanales, Cristo nos permite descansar completamente en Él, de la antigua vida de pecado y de esclavitud, de nuestras cargas antiguas por causa del pecado. Y un día en Cristo entraremos completamente en el descanso de la amada patria celestial. El sábado, pues, nos habla de nuestro descanso espiritual en Cristo aquí, pero también de nuestro descanso espiritual total en Cristo muy pronto en la tierra nueva. Lección para el día jueves, 22 de noviembre. La muerte y la resurrección. En la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este relato de la creación de la humanidad revela que la vida procede de Dios. La inmortalidad será un aspecto intrínseco en la vida del hombre. ¿Es el hombre inmortal? ¿Son los seres humanos inmortales? La Biblia nos dice que solo Dios es inmortal. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Los seres humanos no reciben la inmortalidad al nacer. A diferencia de Dios, los seres humanos son mortales. La Biblia compara nuestra vida con una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Y al morir, nuestra vida deja de existir en un estado que es comparado con el del sueño. En este estado no hay conciencia. Ver Eclesiastés capítulo 9, versos 5, 6 y 10. Salmo 146:4. Salmo 115:17. Y San Juan capítulo 11, versos 11 al 15. Aunque la gente nace mortal y está sujeta a la muerte, la Biblia habla de Jesucristo como la fuente de la inmortalidad y nos dice que Él ofrece la promesa de la inmortalidad y la vida eterna a todo el que cree en su salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El Señor Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10. Y Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que hay esperanza de vida después de la muerte por la resurrección en Cristo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54, y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre la vida después de la muerte y cuándo se les otorgará la inmortalidad a los seres humanos? Toma la Biblia, la santa palabra del Señor, y leámosla juntos. Primera de Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo aclara que Dios les otorga la inmortalidad a las personas, no en el momento de la muerte, sino en la resurrección, cuando suene la última trompeta. Mientras los creyentes reciben la promesa de la vida eterna, en el momento en que aceptan a Jesús como su Salvador, la inmortalidad se otorga solamente en la resurrección, cuando suene la última trompeta. El Nuevo Testamento no conoce de almas que van al cielo inmediatamente después de la muerte. Esta enseñanza tiene sus raíces en el paganismo, especialmente en la filosofía de los antiguos griegos, y no se encuentra en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pregunta para meditar: ¿de qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la segunda venida? ¿De qué manera esta creencia nos une poderosamente como adventistas del séptimo día? Los que viven lejos de la palabra de Dios tienen creencias terribles que hacen ver a Dios como un Dios cruel y lleno de venganza. Creen que los muertos que murieron sin haber aceptado a Cristo están sufriendo en el infierno sin descanso, ni siquiera una fracción de segundo. La Biblia nos dice que los muertos buenos y los muertos malos están en sus tumbas hasta que Cristo venga a dar a cada uno según sus obras. Los muertos nada saben. Eclesiastés capítulo 9, verso 5, verso 6 y verso 10. Los muertos están en un estado de inconsciencia tal y como estaban antes de nacer en este mundo. Antes de venir a existir en este planeta, nosotros éramos nada, no sabíamos nada, ni sufrimientos ni alegría, ni angustia ni esperanza. Cero conciencia. Así es una persona que ha muerto. Si ha muerto en Cristo, está inconsciente, pero espera el regreso de Cristo Jesús, y en el regreso de Cristo Jesús será resucitado para irse a morar con el Señor por toda la eternidad. Si murió sin Cristo, está inconsciente y espera el juicio final para levantarse a escuchar su veredicto y morir por la eternidad. Triste final para los que mueren sin Cristo, gozoso final para los que mueren en Cristo, porque sus obras con ellos siguen. El espíritu de profecía nos dice: me asombraba que Satanás pudiera tener tanto éxito e hiciese creer a los hombres que las palabras de Dios que dicen, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, significan que el alma que pecare no morirá, sino que vivirá eternamente sometida a tormentos. Dijo el ángel, la vida es vida, ya sea que se la viva en medio del dolor o la felicidad. En la muerte no hay dolor, ni gozo, ni odio. Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para difundir la mentira que fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: no moriréis. Y como la gente aceptó ese error y fue inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le hizo creer además que el pecador habría de vivir sometido a tormentos eternos. Entonces quedó preparado el camino para que el enemigo obrara por medio de sus representantes y presentase a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que sumerge en el infierno a todos los que no le agradan, y les hace sentir eternamente su ira, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en medio de las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si se aceptaba ese error, muchos odiarían a Dios en vez de amarlo y adorarlo, y que muchos serían inducidos a creer que las amonestaciones de la palabra de Dios no se cumplirían literalmente, porque sería contrario a su carácter bondadoso y amante arrojar al tormento eterno a los seres que creó. Otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios y las advertencias de su palabra para presentarlo lleno de misericordia, de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos, santos y pecadores, se salven en su reino. Como consecuencia de los errores populares acerca de la inmortalidad del alma y el infierno eterno, Satanás se aprovecha de otra clase de gente y la induce a creer que la Biblia no es un libro inspirado. Creen que enseña muchas cosas buenas, pero no pueden confiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina
del tormento eterno. Historia de la redención, capítulo 56. Los engaños de Satanás. Lección para el día viernes 23 de noviembre, para estudiar y meditar. Lectura sugerida. Fundamentos, pilares e hitos. Libro El otro poder, página 28 hasta la 32. Como adventistas del séptimo día, compartimos creencias importantes en común con otras organizaciones cristianas. La creencia fundamental, por supuesto, es la de la salvación solo por la fe, mediante la muerte expiatoria y suprema de Jesús. Junto con otros cristianos, creemos que nuestra justicia no se halla en las obras, sino en la justicia de Cristo, que nos es acreditada por la fe, un don inmerecido de la gracia. O como escribió la hermana Elena de White, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Deseado de todas las gentes, página 16 y 17. Al mismo tiempo, en conjunto, nuestras creencias fundamentales y nuestras costumbres y el estilo de vida que surgen de esas creencias nos hacen únicos entre el mundo cristiano. Así es como debería ser, y si no, ¿para qué existir, al menos como adventistas del séptimo día? Nuestro amor por el Señor Jesucristo y nuestro amor por las enseñanzas que proclamamos deberían ser el factor de unidad más poderoso entre nosotros. Resumen, los adventistas del séptimo día comparten muchas creencias fundamentales. Algunas de ellas las compartimos con otros cristianos, otras no. Tomadas en conjunto, estas enseñanzas forman nuestra identidad como una iglesia distinta y son el fundamento de nuestra unidad en Cristo Jesús. Los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuáles? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad, como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso, bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que estos hombres escribieron en el pasado. Que los artículos de la revista Señales de los Tiempos no sean largos ni de letra muy pequeña. No traten de poner todo en un solo número del periódico. Sea la escritura buena y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. No hace mucho tomé un ejemplar y mientras lo hojeaba, vi un artículo del pastor Haskell y otro del pastor Corliss. Al dejar la revista dije: estos artículos deben ser reimpresos. Hay verdad y poder en ellos. Esos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Manténgase delante de nuestro pueblo las verdades que son el fundamento de nuestra fe. Algunos se apartarán de la fe, escuchando a los espíritus seductores y doctrinas de demonios. Hablan de ciencia, y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación. No es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Conclusión. Si ponemos nuestros ojos en el Jesús que la Biblia nos revela, Él nos guiará a toda la verdad. Si quitamos nuestros ojos del Señor, si abandonamos la verdad presente, si rechazamos su santa ley, entonces comenzaremos a predicar nuestras propias ideas, nuestros gustos y nuestros caprichos disfrazados de buenas intenciones. Nuestra única seguridad está en afincarnos en lo que Dios ha dicho, aferrarnos a un escrito está y vivirlo por la gracia que Él nos otorga. Dios nos guarde, Dios nos ayude, Él nos permita vivir para la gloria de su nombre, viviendo la verdad presente, dando testimonio a cientos de personas que aún no conocen la verdad, pero que necesitan conocerla. Que su mensaje llegue a todos los rincones de la tierra para que Él pueda venir pronto. Señor, gracias por esta lección. Gracias por perdonar nuestros pecados.
Gracias por darnos la fuerza para vivir aferrados a ti y alejados del pecado. Permítenos, oh Dios, saber que estás intercediendo por nosotros en el santuario celestial, pero que pronto te vas a levantar para decir: consumado es. Y el que es justo seguirá siendo justo, pero el que es injusto seguirá siendo injusto. Ayúdanos por tu gracia a estar en el grupo de los justos, para vivir haciendo tu voluntad, agradando tu nombre, guardando tu ley, por el amor que tú has puesto en nuestro corazón. Bendice nuestra familia y permítenos estar contigo pronto en la patria celestial, con todas aquellas personas que hayamos llevado a tus pies mediante la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Maranata, y que Cristo venga pronto. Hola amigos, bienvenidos a su canal En Defensa de la Fe. Un canal, una misión, anunciar la verdad presente, decirle al mundo que Cristo viene pronto. Te invito a suscribirte a nuestro canal En Defensa de la Fe, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos.